ejemplo, elección de anticonceptivos y otros, esa ficha es de ella, le pertenece al ámbito irrestricto de su privacidad y no puede, por ejemplo, incluso su pareja o el marido exigirlo. Saber, por ejemplo, si la mujer está tomando o no anticonceptivo. Que lamentablemente en muchos casos ocurre que se demanda que la mujer entregue la información sobre qué tipo de protección está utilizando. ¿Ya? Esa es una bandera mega roja, por si acaso, chicas, así que se están... Digo, oye, pero no sé, yo quiero tener una guagua, ¿te estoy cuidando? Sí, ya, pero no, y no quiero, ¿por qué? No están pastillas. Allá, corten por lo sano. Ok, por ejemplo, en el caso de el derecho a la libertad de pensamiento, mediante la protección de ese derecho, ya reconocido, se busca, ¿no es cierto?, el respeto a la libertad de pensamiento de las personas en lo tocante a su vida sexual y reproductiva, a estar libres de la interpretación restrictiva de textos religiosos, creencias, filosofía y costumbres como instrumentos para limitar la libertad de pensamiento en materia de salud sexual y reproductiva. Hay algo que es importante acá entender, que a lo mejor de repente suena un poco mal, pero las personas que se denominan, por ejemplo, pro vida o que están en contra del aborto, yo no estoy de acuerdo con las denominaciones que se otorgan a los grupos, pero tienen absolutamente todo el derecho a manifestar ese ámbito. Ya no están con ello pasando directamente un discurso de odio, que ese es un elemento súper quisquilloso total, porque obviamente los discursos de odio están prohibidos, ¿ya? Y a pesar de que se está hablando en contra de lo que se pudiera entender por parte de algunas personas como un derecho innato, por ejemplo, de la mujer, lo cierto es que poder verbalizar ese set de creencias de forma responsable sin ocasionar daño no es, ¿no es cierto?, o no debiera estar prohibido. Cuando se pasa a un llamado a la violencia, allá nos encontramos cercano al discurso de odio y obviamente es algo que no corresponde, es atentatorio de los derechos humanos. Pero si se fijan, lo que se ha hecho en cuanto a técnica legislativa es utilizar derechos ya reconocidos, que no me pueden decir que no están reconocidos, para poder proteger, ¿no es cierto?, por esa vía los derechos sexuales y reproductivos, ¿ya? Ahora, también tenemos que recordar, y esto es importante, no se nos enseña tanto hoy en día en las escuelas de derecho, pero nosotros también contamos con herramientas de garantía internacionales, ¿ya?, frente al incumplimiento, ¿no es cierto?, de determinados derechos. Entre ellas nos encontramos poder recurrir a la jurisdicción internacional, ¿ya?, la Corte Interamericana. De hecho, ustedes probablemente van a conocer un abogado en la vida que haya recurrido a la Corte Interamericana, ¿ya?, y las sentencias se demoran años de años, y a Chile nunca le ha ido bien. ¿En qué sentido? El Estado de Chile. El Estado de Chile siempre ha perdido en la Corte Interamericana. Ahora, hay requisitos de admisibilidad, como el agotamiento de la vía interna. ¿Han oído de eso? ¿O han escuchado sobre el agotamiento de la vía interna? ¿Me pueden decir que no? No hay problema. Ya. Pero a muy grandes rasgos, para recurrir a la jurisdicción internacional, lo primero, que se agote la vía interna. O sea, hice todo lo que pude hacer acá, mediante todas las herramientas que me otorga la legalidad, ¿no es cierto?, de nuestro país. No funcionó, se siguieron transgrediendo los derechos, ahí puedo recurrir, ¿no es cierto?, directamente a la Corte. ¿Y por qué podemos recurrir a la Corte? Porque Chile es miembro de la Convención Americana de Derechos Humanos, también denominado Pacto de San José de Costa Rica, y por tanto le ha otorgado jurisdicción a la Corte Interamericana. ¿Qué puede hacer la Corte Interamericana si se demuestra que hay una vulneración? Restitutio in integrum. Y sí quizá lo han escuchado en civil, o todavía no llegan a civil extracontractual. ¿Contractual? ¿No? No, ya, pero el restitutio in integrum suena como... Todas estas cosas suenan como hechizos de Harry Potter, pero ¿a qué les parece? Restitutio in integrum. ¿A qué suena? Restitutio. Ya, restituir, perfecto. Y integrum, ya, o sea, restituir todo. Lo más posible, la reparación mayor del daño que se pueda. ¿Qué significa esto? Pedir primero que cese el daño. Obviamente yo no puedo reparar un daño que no ha cesado. Primero que cese el daño. Después, mecanismos de reparación que pueden ser indemnizaciones, daño emergente, lucro cesante, daño moral, que principalmente en este ámbito se manifiesta en pago de tratamientos médicos, tratamientos psicológicos, restitución, o sea, incluso también relacionada con la satisfacción y garantía de no repetición, disculpas públicas, que se le enseñe, ¿no es cierto?, a los funcionarios públicos cuáles son o cuál es la forma en la que deben actuar frente a los catálogos de derechos, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas ahí. Ahora, también puede tener la Corte adecuación normativa, o sea, decirle al Estado, tu norma interna no está conforme
a la normativa internacional de respeto de estos derechos, tienen que adecuarla, ¿ya? Ahora vamos a un caso, ¿no es cierto?, más bien peliagudo, que es, ¿no es cierto?, relacionado con la fertilidad y el aborto. ¿Por qué cuando se trata este tema hay que tratarlo también unido a temáticas de fertilidad? Porque se refieren a una doble dimensión que corresponden al derecho de la mujer a ser madre y a no ser madre, ¿ya? Desde este punto de vista, cuando hablamos del derecho de la mujer a ser madre, vamos a estar refiriendo, ¿no es cierto?, a técnicas de reproducción asistida, de la cual hay multiplicidad de técnicas de reproducción asistida. Incluso el embarazo por subrogación, ¿no? Literalmente personas que le han pedido a una amiga llevar a término, ¿no es cierto?, un embarazo para poder ellos, como familia, tener un hijo, una hija, etcétera, etcétera. Ahora, los números más altos de aborto, porque cuando hablamos de aborto y de temáticas de este tipo hay que referir a elementos objetivos, ¿ya? Se producen en las mujeres entre los 20 y los 44 años, ¿ya? Por motivos obvios, porque eventualmente después de esa edad se producen procesos como menopausia, etcétera, etcétera, con un total de 26.996 egresos hospitalarios por aborto registrados, seguido del grupo de edad de 10 a 19 años con un total de 3.387 egresos por aborto. Esto al año 2014. ¿Por qué hasta el año 2014? Porque, como ustedes saben, el año 2017, ¿no es cierto?, se generó una ley en Chile que permitió la interrupción voluntaria del embarazo por 3 causales específicas. Desde ese momento, toda la información epidemiológica, porque esto es una temática de salud, toda la información epidemiológica comenzó a basarse principalmente en aquellos abortos que se relacionaban con alguna de estas 3 causales. Estos datos son anteriores y dicen relación, ¿no es cierto?, a la época en la que el aborto en Chile se encontraba prohibido, ¿no es cierto?, en su totalidad, ¿ya? De hecho, habían solo 5 países en ese momento en el mundo, uno de los cuales era el Vaticano, que penalizaban el aborto por completo. Lo hizo, ¿no es cierto?, no despenalizó por completo el aborto, sino que lo hizo en 3 causales específicas: peligro para la vida de la mujer, relacionado con el derecho a la vida; inviabilidad fetal de carácter letal, en el fondo ibas a, ¿cómo se llama?, el feto no tenía posibilidades de vivir o de tener una vida, ¿no es cierto?, digna. Y además el embarazo por violación, ¿ya? En el caso del embarazo por violación se permite hasta las 12 semanas y en los otros casos hasta las 14 semanas. El porqué de la diferencia de las 2 semanas atiende a un criterio que a mí se me estila más ético, abro comillas, que otra cosa, ¿ya? Porque no hay una mayor diferencia. De hecho, para el caso del aborto, de concretar el aborto, el artículo 344 del Código Penal regula, ¿no es cierto?, penas de hasta 5 años. De hasta, en el tramo máximo, o sea, la pena máxima que se aplica. Y de hecho, se aumentan las penas cuando la mujer lo ha hecho por causa de su honra. O sea, cuando la mujer ha abortado para cuidar su honra, protegerse de la deshonra, se aumentan las penas. Estamos hablando de leyes, yo diría más bien un poquito arcaicas. Ya. Ahora, en cuanto a la reproducción asistida, parte del derecho, ¿no es cierto?, de la mujer a ser madre. Los usuarios de FONASA tienen un derecho a cobertura de un solo ciclo de tratamiento, ¿ya? O sea, una oportunidad, en el fondo. Y eso tiene un porcentaje de probabilidad de embarazo del 30 al 35%. En el fondo, es casi cruel que se entregue una única oportunidad cuando esos son y se sabe que esas son las probabilidades existentes. Es difícil, sí, argumentar desde el punto de vista más bien económico que el Estado tenga, por ejemplo, la capacidad para sustentar o solventar todo este tipo de tratamientos hasta conseguir efectivamente el embarazo, considerando que Chile también tiene una gran cantidad de niños, niñas y adolescentes en instituciones, ¿no es cierto?, esperando eventualmente por una adopción. Entonces también hay un tema ético ahí, en el cual yo no me voy a meter, pero que lo reseño para que también ustedes puedan, ¿no es cierto?, después hacer correr el hamstercito. Hay listas de espera de 2 años, incluso en la actualidad, en relación con esto. Ya. Como está, obviamente, vuelve a ser un tema candente con lo que ha pasado, ¿no es cierto?, en la Cámara de Diputados o Cámara Baja en relación con la despenalización del aborto. Vamos a tratar, ¿no es cierto?, brevemente la temática en cuanto a nuestro derecho. Primero,
Nuestra Constitución Política, en su artículo 19, número 1, nos refiere el derecho a la vida y la integridad física y psíquica de la persona. A renglón seguido, la ley protege la vida del que está por nacer, del denominado nasciturus, ¿ya? Obviamente, este artículo es, digamos, el fundamento de la defensa principalmente de la facción, ¿no es cierto?, que está en contra de la despenalización o legalización del aborto, que son cosas distintas. Ahora, relacionado con esto, también justamente para poder referirse a lo mismo, uno se va al artículo 55 del Código Civil en cuanto refiere que la persona natural son personas, los individuos de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición. Entonces se señala o se refiere, por ejemplo, que el nasciturus, ¿no es cierto?, tiene esta capacidad de ser persona humana porque corresponde a un individuo de la especie humana. Frente a eso hay varias cosas que se retrucan. Primero, que es un individuo, cuando se entiende que uno adquiere la calidad, ¿no es cierto?, de individuo que le habilita a ser persona. Y en relación con esto también se refiere nuevamente a otro artículo del Código Civil, que es el artículo 74, que nos señala expresamente que toda la existencia legal principia al nacer, y que esto es al momento de separarse de la madre. Incluso se llega más allá a decir que tiene que haber sobrevivido un momento siquiera, ¿no es cierto? Si no, se reputará no haber existido jamás. Es fuerte lo que señala porque hay una especie de contradicción patente, ¿no es cierto?, de carácter normativo que permite, por un lado, defender la postura, ¿no es cierto?, contraria al aborto, y por otro lado, también defender la postura proelección. Entre los años 1931 y 1989, nuestra legislación sí permitía el aborto con fines terapéuticos. De hecho, lo trataba como un tema de salubridad pública, estaba regulado específicamente en nuestro Código Sanitario. Y al respecto, lo que sí era reseñar, solo con fines terapéuticos se podrá interrumpir un embarazo que, para proceder, se requiere la opinión documentada de, cuando menos, 2 médicos cirujanos, ¿ya? Esa era la regulación en Chile, y efectivamente en Chile se realizaban con una cierta, ¿no es cierto?, periodicidad abortos de carácter terapéutico. El 15 de septiembre de 1989, con la ley 18.826, se prohíbe totalmente el aborto en nuestro país, manifestado en la frase: no podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto. Desde el punto de vista penal, que se pareciera, ¿no es cierto?, ser lo que se está discutiendo latamente en este momento, desde el punto de vista penal, el aborto está regulado en el libro segundo, título séptimo, artículos 342 a 345 del Código Penal, ¿ya? De hecho, yo les mencionaba el artículo que establecía las penas. Revisen por ahí si quieren el artículo 344. Ahora, esto está regulado, y acá pasa otra cosa bien interesante, bajo el título Crímenes y delitos contra el orden de las familias, contra la moralidad pública y contra la integridad sexual. Los que sean penalistas o les guste el derecho penal, fíjense en el título, de dónde está regulado. No lo está equiparando con delitos como el infanticidio, el parricidio o el homicidio, porque de ser así estaría, ¿no es cierto?, bajo el catálogo o título de delitos contra la vida. De hecho, se ha establecido en la jurisprudencia penal, cuando menos, obviamente, que busca la defensa de las mujeres que han sido acusadas en relación con causas de aborto, que el delito no es equiparable porque no atenta contra el nivel de protección primaria de la vida, o sea, un individuo independiente vivo, sino que se trataría de una vida dependiente. Ahora, utilizan la expresión vida dependiente justamente porque nosotros sabemos que hay un ámbito de ambigüedad, ¿no es cierto?, ético, al momento de tener que referirnos a estas temáticas, y por tanto yo todavía podría aducir, bueno, estamos hablando de vida, por más que sea dependiente de la madre, ¿ya? Actualmente, como nosotros sabemos, Chile está avanzando hacia la despenalización del aborto. Hace súper poquito, ¿no es cierto?, un par de días atrás, por 75 votos a favor, 68 en contra y 2 abstenciones, la Cámara Baja ratificó una modificación del Código Penal en el sentido, ¿no es cierto?, de despenalizar la interrupción del embarazo, cualquiera sea el motivo, hasta las 14 semanas inclusive, ¿ya? Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la diferencia entre despenalizar y legalizar?
legalizar, tiene que el Estado permitir un acceso al aborto, ¿no? Y Ya. despenalizar solamente quita el carácter penal. Exacto, ok, sí, eso es, en el fondo. Si tú legalizas, tienes que regular, ¿no es cierto? Si tú legalizas, regulas. Si tú despenalizas, ya no castigas, en el fondo, ¿ya? ¿Cuál es o sea, de que sería algo positivo en términos de salud reproductiva para las mujeres, lo sería porque disminuiría, ¿no es cierto?, la cantidad de muertes por obstétricas, ¿no es cierto?, por abortos mal realizados, en el sentido de que muchas veces se hacen bajo gran secreto, ¿no es cierto?, y se hace con medios no propicios para el mismo, ¿ya? Si hay una despenalización, ya no se corre el riesgo, ¿no es cierto?, de ser castigado o castigada, porque se castiga tanto a la persona que interrumpe el embarazo como a quien con sus medios, ¿no es cierto?, permite la interrupción. Obviamente ya no se castigaría a estas personas y el ámbito, ¿no es cierto?, de protección se expandiría. Sin embargo, la representación que se hace en relación con esto es que quienes pudieran acceder, ¿no es cierto?, a abortos seguros serían personas con mayor capacidad, ¿no es cierto?, económica, lo que no cambiaría un poco las cosas tales y como están en la materialidad en nuestro país. Pero hacia allá se dirigen en este momento, ¿ya? En cuanto a nivel normativo. Ya. Con todo, volviendo un poquito hacia lo que hablábamos, ¿no es cierto?, anteriormente, ejemplos de aplicación de derechos de forma conexa, podemos encontrar todos esos derechos que están allí, que son derechos reconocidos, reitero, y por ejemplo, lo podemos relacionar incluso con el uso de métodos anticonceptivos, el derecho a la vida. Y uno diría, oye, pero se pegan un salto más o menos entre el derecho a la vida y el derecho, ¿no es cierto?, al uso de métodos anticonceptivos. Pero en el fondo, se puede arguir, por ejemplo, que puede evitar un embarazo no deseado, puede evitar abortos realizados en condiciones de riesgo, pueden evitar embarazos que exponen a mujeres con ciertas patologías. Hay mujeres que cada embarazo puede matarlas, así. Tienen condiciones genéticas, condiciones de salud de base, que impiden que puedan llevar a término un embarazo, por ejemplo, que las que tienen preeclampsia gestacional, etcétera, etcétera, ¿ya? Que si quedan embarazadas y mantienen un embarazo corren un gran riesgo de vida, ¿ya? Desde ese punto de vista, se puede proteger, ¿no es cierto?, el derecho a la vida proporcionándole acceso adecuado, ¿no es cierto?, a sistemas de anticoncepción, ¿ya? Esas son cosas que se van regulando. Bueno, estas son normas, para los que ya les interese mucho acá, esas son las normas, ¿no es cierto?, que se dicen en relación con la fertilidad en Chile. Principalmente son decretos y algunas leyes, varias, ¿no es cierto?, hasta el 2013 cuando menos está actualizado todo ese catálogo normativo que hace referencia a tales derechos. Y vamos ahora breve, creo que igual los he mantenido harto rato acá, no sé, las disculpas, pero para alcanzar a terminar. Educación sexual, ¿vale? Educación sexual. Ahora, nosotros tenemos un marco normativo sobre la educación sexual, que de hecho son las leyes 20.418 y la 19.779, ¿ya? No es muy específico en relación, ¿no es cierto?, con la educación sexual en sí, pero de hecho Chile lo que hizo fue participar en la séptima conferencia internacional sobre el SIDA que se realizó en Ciudad de México, y en esa conferencia se aprobó una declaración ministerial, ¿ya?, que se denominaba Prevenir con Educación, obviamente dirigida principalmente al ámbito de protección frente a las ITS. ETS. Sí, me fui para atrás como 10 años. Pero a muy grandes rasgos, lo que se hizo en ese programa fue establecer una serie de, ¿no es cierto?, objetivos de educación, una cierta cantidad de años. Chile no ha cumplido con esos objetivos, a pesar de haber aprobado, ¿no es cierto?, esa declaración ministerial. De hecho, los programas que ha instaurado son ineficientes. Yo no sé si ustedes tienen hermanos o hermanas más jóvenes en el colegio todavía, quizá. ¿Sí? ¿Y tienen educación sexual? No. Bueno, o sea, yo creo que queda... Claro, yo creo que ahí queda patente que no hay un ámbito de... Y bueno, también, y este es otro tema, la educación sexual no ha hecho adecuaciones en base al respeto a los derechos humanos. ¿En qué sentido? En el sentido de que muchas personas pertenecientes a las disidencias sexuales literalmente han tenido que aprender a poner un condón en un pepino, y eso es.
Cuando, por ejemplo, en el caso de las relaciones sexuales que se mantienen entre mujeres, existen también y debieran existir métodos, ¿no es cierto?, de barrera y de protección, que simplemente, ¿no es cierto?, no se discuten porque aparentemente habría la idea de que entre dos mujeres no se pueden transmitir enfermedades porque no hay penetración. Eso no es para nada cierto, ¿ya? Entonces existen barreras como, ¿no es cierto?, protección digital de látex, existen barreras como el condón femenino, que ese condón femenino es sumamente importante que empiece a utilizarse latamente en los países, porque permite también a las mujeres que viven violencia sexual protegerse de un ámbito de enfermedades y de embarazos no deseados, porque la mujer puede ponerlo, puede mantenerse el condón, ¿no es cierto?, en el interior, ¿no es cierto?, de la vagina de la mujer durante un tiempo, y si es forzada a mantener relaciones sexuales, es mucho menos probable que la persona, digamos, lo note o se detenga porque existe esa barrera. Es distinto al uso de condón, por ejemplo, masculino. Lo cierto es que, o sea, con esa sola pregunta, ¿le hacen educación sexual? No, listo, no estamos cumpliendo, ni siquiera tengo que meterme a ver cuáles son los, elementos que se tienen que estudiar en relación con... No, derechamente ni siquiera tenemos. Ahora también nosotros tenemos normas que dicen relación con la educación sexual. Se las dejo ahí también. Tenemos un catálogo normativo. De hecho, tenemos un reglamento para el ejercicio del derecho a recibir educación, información y orientación en materia de regulación de la fertilidad. Ley General de Educación que asegura el derecho a la educación. ¡Oh, qué terrible! Ley General de Educación que asegura el derecho a la educación a las estudiantes madres y o embarazadas y padres. Yo no sé si ustedes alcanzaron a estar en un momento en que las chicas que quedaban embarazadas eran expulsadas de los colegios. De hecho, mi hermana melliza, que no se parecen nada a mí, no, literal, estoy hablando que rubio, ojos verdes, y me mandaron a mi papá, le dijeron, oye, las niñas nacieron, ya síguelas, porque si las separan no las vuelven a juntar. Entonces, ella tuvo un embarazo cuando era joven. Tuvimos que luchar, literalmente luchar, para que pudiera licenciarse con nosotros. Entonces, y no estoy hablando de que yo no soy tan vieja, ¿no es cierto? No, creo que no. No sé cuáles son los estándares ya de... Pero yo diría que imagínense, no es que hayamos avanzado mucho. Tuvo que salir una ley para decir, oye, tienen derecho de todos modos a educarse, digamos, directamente. Conclusiones. Se hace necesaria revisar la ley marco. Es totalmente... Yo pongo ahí, patudamente, parece ser insuficiente. Es insuficiente, o sea, ni siquiera existe. Debe continuarse utilizando los mecanismos existentes de manera instrumental. Todo lo que acabo de explicar de cómo podemos tratar de proteger estos derechos, se tiene que sensibilizar a la población para que efectúen las demandas necesarias dentro del sistema político, y acá me pongo derecho político, sistema, ¿no es cierto?, de retroalimentación, bla, 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 insumos, demandas. No le voy a dar la lata con eso, pero muy grandes rasgos. Si nosotros, como fuerza política que lo somos, no ingresamos al black box político, o sea, al sistema político, nuestras demandas, el sistema político no tiene cómo entregarnos, ¿no es cierto?, de vuelta soluciones o políticas. Eso lo saben los chicos de ahí atrás, porque a ellos sí que les he dado la lata con David Easton. Entonces, es importante que dentro de esto revisemos temáticas como el nuevo pacto social, principalmente para las mujeres, ¿ya? Porque nosotras, el pacto social, que entendemos como contrato social, que viene de Rousseau, ¿no es cierto?, Hobbes, Locke, etcétera, etcétera, no pasó en ningún momento por el reconocimiento de nosotras como individuos ciudadanos tampoco. Entonces, la verdad es que una nueva constitución es una nueva oportunidad para que las mujeres también formen parte del contenido del contrato social, que le otorgue legitimidad incluso a los estados. Y el catálogo constitucional debe explicitar directamente el rango legal aplicable a los tratados de derechos humanos. Porque, y esto quizá ya lo han escuchado, se discute. ¿Son legales? ¿Son supralegales? ¿Son constitucionales? ¿Son supraconstitucionales? La verdad es que ya no deberíamos, cuando estamos hablando de derechos objetivos, como son los derechos humanos, ni siquiera deberíamos estar discutiendo todavía sobre la ubicación en la pirámide normativa del catálogo de derechos. Porque se entiende que una constitución democrática republicana no puede más que hacer cabida a todo catálogo, ¿no es cierto?, de derechos humanos, más cuando están en tratados ratificados por Chile. Entonces, una nueva constitución que debe tener una referencia o incorporación explícita al catálogo, ¿no es cierto?, constitucional de reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. ¿Y qué tenemos que agregar sí o sí? El Consejo de Derechos Humanos, que vino a tomar el lugar de la Comisión
¿no es cierto?, de derechos humanos de la ONU, ¿ya? Ese fue un cambio que hubo hace ya bastantes años. En su examen periódico universal del año 2014, ¿por qué digo 2014? Me dicen, oiga, profe, estamos en 2021, es porque ya no han habido otros que nos hayan reseñado sobre esta temática todavía, ¿ya? Refiere súper explícitamente cuáles son las deficiencias, ¿no es cierto?, del país, en el ámbito normativo también, ¿ya? Y de ahí podríamos agarrarnos también para incorporar, ¿no es cierto?, todos estos elementos dentro de la nueva norma constitucional. Y con eso terminamos. ¿Dudas, consultas, comentarios? ¿No? Consulta. No, pero es muy básico. Dentro del nuevo, ¿cierto?, de la nueva redacción de la Constitución, los derechos sexuales y reproductivos deberían quedar, o se espera mantener el artículo 19, o el artículo 19 como catálogo de derechos fundamentales desaparece y se hace otro. Hoy es una muy buena ¿Cómo va a quedar? Es una muy buena pregunta. La verdad es que han estado tan enfrascados en discutir el reglamento que todavía no empiezan a tocar esos ámbitos sustantivos. Nosotros tenemos, ¿no es cierto?, el catálogo de derechos del artículo 19. Lo que yo creo es que la Constitución debiera comenzar a transitar, ¿no es cierto?, hacia una Constitución más bien de principios, porque yo pudiera ahorrarme una determinación de todos los... si hiciera una referencia explícita a los catálogos de derechos contenidos en los tratados, bla, 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 bla. Y me ahorro un poco eso. Y los que no están ahí, si se siente que se tienen que agregar, los agrego ya por vía explícita. Pero yo no creo que estén pensando en mantener el artículo 19 como está. ¿Y cómo quedaría entonces